Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Hoy quiero hacer una pequeña crítica sobre fotografía. Bien, la crítica va a ser sobre un álbum de fotografías que podéis ver en digitalredforyou.com. Es un álbum de fotografías de un viaje que hice a Nueva York hace un par de años. Y bueno, ya de paso os quiero recordar que os podéis suscribir en digitalredforyou.com. Recibiréis todas las actualizaciones, todas las novedades. Cada vez que cuelgue algo lo recibiréis por la mañana en vuestro correo. Y bueno, de paso podéis descargaros una pequeña guía en PDF sobre cómo manejar vuestra cámara en modo manual y cómo salir poco a poco del modo automático. Bien, dentro de la web de digitalredforyou.com podéis encontrar justo debajo del título una barra con enlaces. Uno de ellos es fotos de viajes. Dentro vamos a entrar en este enlace. Dentro de este enlace veréis que bueno, hay varios álbumes. Quiero recordaros que vosotros podéis enviarme vuestras fotografías, si tenéis fotografías de algún viaje que hayáis hecho en el pasado, que pensáis hacer, sin ningún problema. Donde podéis ver la pantalla pone ¿quieres publicar tus fotos? Solo tenéis que hacer clic sobre la imagen y vais a ver un pequeño formulario que es para cargar simplemente los archivos. Y bueno, debajo tenéis una casilla que os recomiendo que me dejéis si queréis vuestro nombre, con qué cámara hicisteis las fotografías, en qué año fue, qué viaje, dónde fuisteis, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, vamos a volver a las fotografías de viajes y vamos a hablar sobre el primer álbum que colgué, que son fotografías de Nueva York. Bueno, pues bien, la primera fotografía, como podéis ver, es una fotografía panorámica del skyline de Nueva York. Está tomada desde el Empire State. Bueno, todas las fotografías de este álbum están hechas con mi antigua EOS 30D, una cámara a la que tengo mucho cariño. Fue mi primera cámara de reflex digital y bueno, la verdad es que he estado en muchos sitios y he disparado muchas fotografías con ella. Hoy en día apenas la uso, ya que bueno, tiene poquita resolución, son solo 8 megapíxeles, pero la verdad es que al tacto no tiene nada que ver con cámaras que he tenido posteriormente. Es de las series, por así decirlo, más avanzadas que tenía Canon en su día, que bueno, que actualmente es la 60D, pero la nueva, la 60D, tiene un tacto mucho peor que esa 30D. Como veis, es una cámara grande con una buena empuñadura en la que no sobra ningún dedo. Tiene una pantalla superior donde podemos ver todos los datos de la fotografía, tanto fotografías que nos quedan, velocidad de obturación, diafragma, ISO. Bueno, la verdad es que es muy cómodo, sobre todo cuando más lo he utilizado es cuando he hecho fotografía nocturna de exposiciones muy largas, ya que bueno, tiene un pequeño botón en el que podemos incluso iluminar la pantalla. La verdad es que es una cámara que me encanta, a la que le tengo mucho cariño y de la que no me gustaría deshacerme. Bueno, como os comentaba, esta primera fotografía, como veis, es una fotografía panorámica del skyline de Nueva York. Es una fotografía, es una sola toma, no son varias tomas unidas, ¿vale? Es una exposición lenta, no es una exposición larga, es un ISO muy alto. La imagen luego tiene un trabajo posterior de Photoshop. Y bueno, como podéis ver, bueno, en estos casos lo ideal es utilizar una medición evaluativa, es decir, coger casi toda la escena para hacer la medición, ya que no podremos coger una medición puntual porque todos los sujetos deberíamos hacer la medición sobre una luz, una zona iluminada en concreto, y es muy difícil porque la distancia es muy lejana. En este caso la foto está tomada desde el Empire State Building. No es una fotografía con una exposición muy larga y os comento por qué. Cuando hay muchas veces que hacemos una fotografía con una exposición muy larga y no tenemos en cuenta el sitio desde la que estamos haciendo la fotografía. En este caso era en la azotea del edificio y bueno, estos edificios son rascacielos y parece que no, pero se mueven bastante con el viento y con la vibración. Si hacíamos la fotografía a una velocidad lenta, por debajo de un diezavo de segundo, nos salía movida la imagen. Y no porque se moviera la cámara, ya que la cámara la teníamos no en un trípode, porque no fue el primer día y no llevaba conmigo el trípode, pero la hicimos apoyado en lo que es la fachada del edificio. Y ya os digo, era imposible hacerla a una velocidad muy lenta de obturación, puesto que se movía. Entonces subimos mucho la sensibilidad ISO, abrimos todo lo que pudimos el diafragma, enfocamos a infinito, hicimos una medición evaluativa y tomamos la fotografía. Pero bueno, lo que es el centro del skyline está bastante centrado. A la izquierda podéis ver el... me he pasado. Podéis ver el puente de Brooklyn.
A la derecha, en un pequeño punto, podéis apreciar la Estatua de la Libertad. Bueno, personalmente es una foto que me gusta bastante, es una foto que me parece que está bastante compensada, bastante equilibrada, no hay nada que le sobre y le falte, se aprecia bien el detalle de cómo van subiendo todas las avenidas, cómo atraviesan en diagonal Broadway, se puede apreciar Brooklyn al fondo, la verdad es que es una fotografía que me gusta bastante y a la cual la tengo mucho cariño. Esta otra fotografía, bueno, está hecha también desde el mismo Empire State, pero desde la parte de atrás, la parte que da hacia Central Park, es una fotografía en la que hicimos vamos, sacamos el detalle de la Torre Chrysler. Y bueno, como podéis ver, eso es bastante llamativo, hacer fotografía nocturna, gracias a todas las luces que conseguimos, las diferencias de alturas, diferencias de tamaños de ventanas. La verdad es que son imágenes muy bonitas, pero como ya os digo, hay que llevar cuidado. No siempre, aunque las hagáis no en edificios altos, como en este caso, aunque las hagáis en la calle, hay que tener bastante cuidado con que la imagen salga movida. Os recomiendo siempre, una vez después hecha la toma, revisar la imagen. Con la cámara podéis, en todas las cámaras podéis hacer zoom una vez que estéis previsualizándola, para que así podáis confirmar que está bien tomada la fotografía. Es decir, siempre en todas las cámaras podéis hacer un zoom en la pantalla para ver el detalle concreto, que esté bien nítido, que no esté trepitado ni nada, ya que bueno, después no tendrá realmente remedio. En situaciones que estemos pues en la calle mismamente, estemos fotografiando un edificio desde la acera, un monumento o demás, también tendremos que tener cuidado con este detalle, ya que muchas veces por debajo de nosotros hay líneas de metro, o bien la simple vibración que pueden hacer los coches o un autobús al pasar al lado nuestro, incluso si hacemos la fotografía desde un puente. Son estructuras que vibran, que tiemblan, que nosotros no percibimos esa vibración, pero que luego nos pueden llegar a estropear una fotografía. Bueno, volviendo a la fotografía, como podéis ver, bueno, las fotografías nocturnas son ya os he dicho que son bastante llamativas. Me gusta sobre todo de estas fotografías es el juego de líneas. Como veis que hay puentes iluminados que atraviesan, líneas de calles en el fondo rectas, un pequeño caos en el primer plano. Son imágenes que me gustan bastante. Luego hemos colocado la Torre Chrysler respetando la regla de los tercios. No la hemos dejado centrada en la imagen, sino que la hemos dejado a un lado. Y bueno, esta fotografía es del puente de Brooklyn por la mañana. En esta fotografía hemos buscado sobre todo la simetría y el efecto que dan las líneas. O sea, todas las líneas acaban en el mismo punto de fuga y da un aspecto muy visual a la fotografía. El detalle del ladrillo, la iluminación, las sombras. O sea, la iluminación era una iluminación lateral, el sol estaba a la izquierda. Como podéis ver, todo ello hace sombras en todo el relieve de la piedra. Y bueno, la verdad es que es es una imagen también bastante atractiva. Esta fotografía, bueno, a mí es una cosa que me encantaba que me encanta de Nueva York, que son las fachadas con escaleras, que como podéis ver está en concreto, bueno, en la parte superior del edificio tenían un depósito de agua. Esta imagen ha sido retocada un poquito y subido un poquito el contraste ya que, bueno, era una foto tomada por la tarde. Aquí se aprecia muy bien, como si veis, cómo afecta el sol, la iluminación del sol a una fotografía. Cuando estamos a unas horas tempranas, medias de la tarde, por ejemplo, hasta las 3 4 de la tarde, realmente el sol tiene una iluminación bastante, bueno, que en temperatura de color, ya que bueno, os lo comento porque el, el tono que da el sol, la iluminación, el color que da el sol normalmente, si mide en grados Kelvin, tiene una temperatura de unos 5600 grados Kelvin. Esto es la iluminación normal del sol. Pero según va cayendo el sol, según va cayendo la tarde, se va volviendo la luz más amarilla. Entonces va subiendo bastante la temperatura de Kelvin, puede subir a unos 6300 grados Kelvin. Y esto nos da la fotografía un tono más amarillo. De ahí que el ladrillo, como podéis ver, coge un tono más rojizo. Es parte culpa de la iluminación del sol, que ya os digo, según entraba la tarde, se iba anaranjando un poquito. Como podéis ver, bueno, es bastante importante en este tipo de fotografías que combinamos una superficie, una fachada, un retrato, poder captar información en el cielo. Es decir, si esta imagen estuviera un poquito más sobreexpuesta y no tuviésemos el cielo, perdón, un poquito más sobreexpuesta y y el cielo no tuviese información, no tuviese ese pequeño tono azul, la imagen perdería bastante fuerza, ya que tendríamos una parte sin información que perdería lo que es importancia del cielo y bueno, la verdad es que afecta bastante a las fotografías. ¿De acuerdo? Luego aquí también hemos buscado un poquito, bueno, la regla de los tercios con el depósito de agua
Y la simetría en las ventanas, ya que, bueno, como veis, las ventanas, cada ventana tiene un tamaño diferente, en este caso más bien la simetría. Esto es otro ejemplo de fachadas y escaleras. En esta fotografía podéis incluso apreciar mejor cómo por la caída del sol el color es mucho más amarillento, el ladrillo es mucho más rojiza la luz. Podéis ver cómo se aprecia perfectamente el detalle de ladrillo en la fachada. Y bueno, es una mezcla un poquito de todo. A la izquierda tenéis lo que es la escalera de emergencia, luego la simetría de todas las ventanas que son iguales y el depósito de agua a la derecha en un segundo plano, con el cielo de fondo, manteniendo también la iluminación, ¿vale? Del cielo. Esta otra fotografía también vamos buscando un poquito la simetría. Como podéis ver, es bastante importante, bueno, suele ser bastante aconsejable utilizar puntos de fuga en las fotografías, que no sean fotografías muy planas. Siempre da bastante fuerza a una fotografía tener una línea muy repetida de sujetos o, bueno, ver líneas como la que veis aquí de la barandilla de las farolas que centran el punto de fuga en este punto de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, en estas fotografías es algo peligroso si solo hubiésemos tenido río. Sería algo peligroso porque veríamos que está demasiado a la izquierda las farolas, porque no quisimos sacar más detalles ya que la iluminación no nos permitía sacar una buena información tanto en el cielo como en el agua como en la acera. Entonces, en estas fotografías es importante respetar un poco el peso, es decir, si tenéis toda esta parte de aquí en la que veis que hay farolas, barandillas y demás, si esta parte fuese lisa, la parte izquierda de la fotografía tendría mucho peso, notaríamos que le falta algo en la parte derecha de la fotografía. En este caso, buscamos sacar la Estatua de la Libertad para mantener un poco la armonía de la fotografía y tener bastante información, algo a la izquierda, pero sin dejar abandonada la parte derecha de la escena. Bueno, esto es una fotografía de una chimenea de obras que había en la calle, por las cuales suele salir continuamente vapor. Y bueno, en este jugamos con la iluminación que nos daba el semáforo. Estábamos buscando que el semáforo iluminase lo que es todo el humo de color rojo. Lo que pasa es que bueno, era muy fuerte la iluminación de la luz y no pudimos evitar que saliera el punto del semáforo. Como podéis ver, bueno, que no era de noche, no era noche cerrada, podéis ver en el edificio un pequeño reflejo del cielo, que todavía había algo de luz, pero bueno, ya era tan poca iluminación que haciendo la medición puntual en lo que era la nube de vapor, conseguimos esta exposición. ¿De acuerdo? Es bastante importante, por ejemplo, en las fotografías anteriores no os he comentado el tipo de exposición en estos casos. Podéis hacer una evaluativa, coger una de lo que es toda la escena, que haga una media, o también podéis probar a hacer una medición puntual. En estos casos es difícil ya que en las mediciones puntuales, ya que si hacemos la medición puntual sobre una ventana, realmente estaremos cogiendo prácticamente la misma exposición que el cielo, ya que la ventana tiene un reflejo del cielo. En este caso deberíamos coger la exposición de la superficie del ladrillo, o bien si queremos destacar, por ejemplo, el depósito de agua, tendríamos que hacer la medición sobre el depósito de agua. ¿De acuerdo? Para esto solo tendríamos que poner la medición puntual, poner la cámara sobre el punto central de enfoque de la cámara sobre el depósito de agua, hacer la medición y luego encuadrar la toma sin modificar la exposición. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de estas es igual. O sea, esto se midió con una medición evaluativa porque en este caso que tenemos diferentes sujetos a diferentes exposiciones es lo más recomendable. Una cosa que suelo hacer yo personalmente mucho es hacer mediciones puntuales. Es decir, hacer una medición puntual del cielo, hacer una medición puntual de lo que es la superficie del edificio en este caso, otra medición puntual del depósito de agua y sacar una media de las tres. Al fin y al cabo es lo mismo que vais a conseguir con la medición evaluativa porque esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que de esta forma margináis un poco más las zonas. O sea, la cámara tiene unas zonas determinadas de medición y le da un porcentaje mayor de importancia a cada zona. En este caso ya os digo, yo personalmente me gusta hacer esto porque soy yo quien elige dónde hacer la medición y cómo hacer la media de qué mediciones deseo hacer la media. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio con una medición evaluativa será más que suficiente para obtener estos resultados. En este caso, bueno, la medición ideal para coger es en el cielo. Al coger la medición en el cielo hemos obtenido un contraluz en las farolas. Si hubieseis querido que las farolas salieran con información, que no fuese un contraluz, teníais que haber hecho en este caso una medición puntual. ¿Por qué? Porque es una superficie pequeña
y en una medición evaluativa os va a sacar la media realmente del cielo porque es casi todo lo que ocupa la escena. Entonces tendríamos que hacer una medición puntual y centrar la medición sobre un detalle de la farola. Cerrar, muchas veces es recomendable cerrar mucho el zoom, o sea, es decir, hacer zoom para hacer la medición y después volvéis a recoger el zoom para hacer el encuadre. ¿De acuerdo? Bueno, en esta fotografía del BAO ya os he comentado que la medición ideal es la medición puntual sobre el BAO. Si quisierais sacar el reflejo del cielo, pues la medición puntual sobre el edificio. En estos casos también podéis probar hacer una medición evaluativa. Lo único que, bueno, os dará una medición media entre la iluminación del reflejo del cielo y la del BAO y seguramente no os acabe dando el aspecto la medición que queréis ni en el reflejo del cristal ni en la nube. De acuerdo, esto es la fotografía nocturna, igual que las primeras que habéis visto del Empire State. Esta fotografía sí que está hecha a más tiempo de exposición. Cuando hacemos fotografías con un tiempo de exposición muy largo, vais a notar como las superficies que se mueven en casos de que sea un río, sea agua, sea además, vais a notar que pierde la textura, se convierte como si fuese en una alfombra. Esto es porque la exposición es muy larga, entonces claro, la cámara coge todo el movimiento, lo registra como una imagen movida. ¿De acuerdo? La pena de este día fue que el puente de Brooklyn no tenía encendidos los focos superiores y bueno, la verdad es que fue una lástima. Esta fotografía está tomada en el muelle de Battery Park, antes de coger el ferry que va hacia la Estatua de la Libertad. Es un muelle en el que suele haber bastantes gaviotas y sobre todo bastante gente. ¿De acuerdo? Bueno, quería sacar el detalle de lo que podéis ver al fondo de New Jersey, quería sacar lo que es el detalle de la gaviota sobre el poste. Bien, bueno, aquí tenéis la Estatua de la Libertad. Esto es una imagen tomada desde abajo. Como podéis ver, está con dos iluminaciones, con una iluminación muy dura. Podéis ver el duro contraste que hay entre, ya que tiene el sol a un lado y en el otro lado es completamente sombra. En este caso podemos utilizar una medición evaluativa, pero llevando bastante cuidado, ya que la medición evaluativa, como os he comentado, que hace una media de diferentes zonas de la escena, medirá zonas del cielo y medirá también parte de la zona de sombras. En este caso, como la superficie que tiene la iluminación más dura del sol no es muy grande, seguramente la cámara no haría una mala medición evaluativa. De todos modos, os recomiendo utilizar la medición puntual. Por ejemplo, una medición puntual sobre la parte de la sombra, entonces, que es como se hizo, podéis conseguir este aspecto. En la siguiente fotografía. En esta fotografía tiene una medición evaluativa, como podéis ver, el cielo es aparentemente lo que mejor expuesto está. Esto es porque, ya os digo, como ocupa la mayor superficie de la escena, la cámara tiende a hacer la medición de exposición para esa parte de la escena. Aunque bueno, realmente como en la parte lateral de la estatua tenía una iluminación similar al cielo, no vemos realmente no vemos una pérdida de información grande en la parte de sombra. Sí que está algo subexpuesta, pero bueno, realmente no llega a ser un contraluz, pero el resultado me gustó bastante. Bien, esta fotografía está tomada de noche, está tomada a pulso. Como podéis ver, bueno, realmente este efecto se denomina efecto barrido. ¿En qué consiste el efecto barrido? El efecto barrido es tomar una fotografía a una velocidad de obturación lenta y acompañando el movimiento del sujeto, acompañándolo con un movimiento de la cámara. Es decir, esta fotografía en su día se tomó haciendo, pues es complicado hacerla, sobre todo cuando es de noche, porque tenemos que hacer una medición previa del sujeto. Entonces, una vez que tengáis el sujeto con la medición hecha correctamente y enfocado y todo, lo único que tenéis que hacer es asegurar el sujeto en el enfoque, disparar y según disparamos, acompañar con la mano el movimiento en este caso, del taxi. ¿De acuerdo? Al principio cuesta un poco, sobre todo, claro, dependiendo de la velocidad de cada sujeto que queramos fotografiar, deberemos hacer el movimiento más rápido o más lento. ¿De acuerdo? No es recomendable tampoco que lo hagáis a velocidades muy lentas, ya que normalmente con hacer este tipo de fotografías a un 15avo de segundo suele ser suficiente para conseguir un efecto similar a este. Bueno, y por último, un taxi parado enfrente de la tienda de Apple al lado de Central Park. En este caso hemos jugado bastante con la composición. Hemos utilizado una medición puntual sobre el letrero del taxi, ¿de acuerdo?
Al ser dos carteles luminosos, tanto el de la manzana de Apple como el del taxi tenía una exposición similar, pero esto no siempre nos va... Vamos a tener una iluminación similar en diferentes luces, ¿de acuerdo? Lo ideal en este caso, en caso de que tengáis dos iluminaciones que sean fuertes pero que tengan diferentes intensidades y cogiendo la medición de una realmente obtengáis una imagen sobreexpuesta, os recomiendo hacer una medición puntual de las dos luces, es decir, tanto de lo que es el letrero del taxi como el letrero de Apple. Y una vez que tengáis las dos mediciones, hallar un punto medio, es decir, hacer una evaluativa, pero sacada de dos puntuales que vosotros mismos hagáis. En esta fotografía hemos jugado bastante con la composición, ya que como podéis ver, bueno, tenemos a foco lo que es el taxi, con el número de identificador que lleva el taxi, y de fondo, aunque desenfocado, ya que el diafragma era bastante abierto por ser unas condiciones de luz bajas, no podíamos cerrar mucho el diafragma para tener una profundidad de campo muy grande, pero sin que llegue a desenfocar mucho el logotipo de Apple de la tienda. De este modo conseguimos que no se nos caiga de un lado la imagen, o sea, tenemos el sujeto principal que lo tenemos a la izquierda, pero sin dejar nada, sin dejar ningún hueco libre en la parte derecha, dando así más fuerza a la escena. Pues bien, esto ha sido el álbum de Nueva York. Recordaros que podéis suscribiros en digitalredforyou.com para recibir todas las actualizaciones y también podéis enviarnos directamente las fotografías de vuestros viajes. Como os comento, no tenéis más que rellenar el pequeño cuestionario que tenéis en el link de la parte superior, fotos de viajes. Quieres publicar tus fotos, cliquéis ahí, seleccionéis los archivos que queréis enviar, podéis mandarme 2, 3, 1, los que queráis. Os he puesto unas 10 casillas, lo ideal, contra más me mandéis mejor, y así podremos ir utilizándolos para futuras críticas. En el cuadro de abajo recordad que podéis poner algún comentario de dónde fue el viaje, qué cámara utilizasteis, vuestras sensaciones y demás. ¿De acuerdo? Otro consejo que os quería dar es siempre que estéis de viaje, siempre que vayáis con la cámara en la mano, que estéis en la calle, os recomiendo estar siempre preparados, es decir, normalmente cuando vamos caminando por la calle podemos hacer una medición evaluativa si estamos en una zona que esté en sombra o que esté en luz, pero que no varíe mucho, y podemos hacer una medición evaluativa para dejar, por así decirlo, una medición ya fijada en la cámara, o podéis utilizar los modos de prioridad de apertura de diafragma o prioridad de velocidad. ¿De acuerdo? De esta manera estaréis siempre preparados para, en cuanto ocurra algo a vuestro alrededor, poder fotografiarlo. Tenéis siempre la cámara encendida. Recordad que las cámaras tienen un modo standby que se apagan a los 30 segundos normalmente de estar inactivas, pero que con dar un toque de disparador la cámara se enciende. Y bueno, y sobre todo que practiquéis y como os digo, si os animáis podéis mandarme vuestras fotografías para hacer futuras críticas y aprender todos un poco más. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Nos vemos en digitalredforyou.com. Hasta la vista.